Hola, mi nombre es Flavia, estamos nuevamente en ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? Y hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de análisis o datos cuantitativos o cualitativos? ¿Qué es esto, dirán ustedes? Bueno, recuerden que la idea de esto es hacer llegar a el total de la gente el entendimiento de cómo se trabaja en ciencia política, en economía y en sociología con respecto al tratamiento de datos, porque al fin y al cabo los resultados de los datos que nosotros investigamos y analizamos son los que terminan llegando a ustedes, como por ejemplo cuando escuchan en el informativo la tasa de desempleo, la tasa de empleo real, el PBI de un país. Entonces, ¿qué es todo eso que hay atrás y que no nos suenen como números locos y sueltos que no sabemos de dónde vienen? Bueno, hay diferentes maneras de poder analizar los datos y tienen determinados objetivos que son distintos. Entonces es importante que nosotros entendamos cuando escuchamos este tipo de información qué es lo que el investigador intentó transmitir y qué es lo que hay atrás de ese dato. Porque es importante que sepamos qué es lo que estamos escuchando porque es parte de nuestra realidad. Entonces, existen dos enfoques o dos maneras de poder analizar e investigar datos acorde a un objetivo. Está el enfoque cuantitativo, que tiene que ver con la relación en números duros, y la otra parte que tiene que ver con lo cualitativo, que tiene que ver con la calidad y que viene más con la importancia de los procesos y la trayectoria que lleva a determinado resultado. Primera diferencia. Los datos cuantitativos o la información cualitativa y el análisis se enfoca en los análisis de grandes números de población o de grandes números de datos. Cuando estamos analizando una población de un país, de un departamento, de un continente, claramente no podemos ir casa por casa haciendo una entrevista y preguntarle en profundidad a cada una de las personas sobre el determinado fenómeno que estamos estudiando, porque sería meramente imposible. Mucho tiempo y muchos recursos. Entonces lo que se hace es a través de encuestas, que las encuestas se hacen con población representativa, y esta es otra diferencia importante para poder llegar a un resultado. El objetivo es eso, es mirar cuál es el resultado del fenómeno que yo estoy intentando descifrar o dar una respuesta. Yo tengo una hipótesis que quiero ver si realmente funciona en la realidad, y entonces lo que voy a hacer es, para la población de América Latina, en la que sé que hay determinado porcentaje de mujeres, determinado porcentaje de hombres, y dentro de ello hay determinado tipo de etnias, de razas y diferentes clases sociales o clases económicas, lo que voy a hacer es tomar una muestra aleatoria, no se selecciona, sino que es aleatoria, y eso es parte de que sea objetivo. Y lo que voy a hacer es que sea representativo, es decir, si yo tengo 10 personas del total de lo que voy a estudiar, obviamente voy a utilizar un porcentaje que represente efectivamente a esa cantidad de personas. En este caso, lo más importante también para que mi resultado sea fiel es que cuanto mi muestra sea más grande, más posibilidades tiene de que represente a mi total. Si yo estoy estudiando una población de 1 millón de personas y hago una encuesta a 20, claramente esas 20 personas no van a representar al millón. Entonces mi muestra tendrá que ser un poco más grande para que los resultados representen mejor a esa ciudadanía. Entonces, cuando nosotros tenemos una encuesta o cuando nos llaman por teléfono desde las encuestadoras para hacernos preguntas de sí y no, que generalmente son respuestas acotadas, lo que estamos haciendo es ser parte de una representación de una población más grande. Lo cualitativo no se enfoca tanto en mirar el resultado, sino que en mirar el proceso, la causalidad. Entonces van a buscar causas necesarias y suficientes que se encuentren para que ese fenómeno que estamos intentando estudiar tenga un sentido. Entonces, para esto mismo, los casos que se van a estudiar son más pequeños, porque si vamos a estudiar determinado fenómeno
vamos a tener que hacerlo en profundidad y entonces sí vamos a tener que utilizar el método como por ejemplo la entrevista o los focus group en los que hay varias personas en un grupo en el que se hacen dinámicas de preguntas, pero van a ser preguntas mucho más profundas y más directas a lo que se quiere saber con respecto a ese fenómeno y por lo tanto necesitamos que nuestro grupo de estudio sea más pequeño. ¿Qué pasa con esto? Bueno, lo cualitativo lo que hace es llegar a conclusiones que tienen que ver con significados del proceso que lleva a ese resultado, pero no siempre puede inferirse, es decir, no puede trasladarse ese resultado al resto. Si yo lo que hago es estudiar la tasa de desempleo en un barrio específico de una ciudad y verifico que la tasa de desempleo en realidad tiene que ver con la lejanía que hay a la ciudad en la cual hay mayor oferta de trabajo y que por lo tanto no hay transporte público y no tienen los ingresos necesarios, etcétera, 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 esa situación puntual va a ser para ese barrio. Entonces yo después no voy a poder decir que en general la tasa de desempleo de toda esa ciudad corresponde a ese fenómeno. No puedo transmitir, no puedo traspasar ese resultado al resto. Lo importante y lo que implica el contextualizar es que se conoce en profundidad y luego con esa cantidad de acumulación de datos e información sí nos permite poder llegar a estudiar otros fenómenos o el mismo fenómeno en otros lugares. Lo que no podemos hacer es trasladar directamente un resultado a otro lugar como si fuera el mismo porque estamos hablando de contextos distintos. En lo cuantitativo sí, porque lo cuantitativo son datos básicos que son números, sumas, restas y regresiones de números que nos muestran una población representativa sobre un total. Entonces sí podemos, para esa muestra representativa que va a ser un poquito de gente de cada lugar, va a representar a mi total y entonces ahí sí voy a poder hacerlo. ¿Qué pasa cuando hablábamos de la tasa de desempleo? ¿La tasa de desempleo qué es? Bueno, cuando hablamos de una tasa, estamos hablando de un cálculo matemático que hay por detrás. Entonces, no es simplemente que nosotros vamos persona por persona y le preguntamos si está trabajando o no está trabajando y le ponemos un tic de sí o un tic de no. Es un poquito más complejo, ¿por qué? Porque lo que se pregunta es si la persona en ese momento está desocupada, efectivamente, o si está buscando trabajo de manera activa, o si está ocupada, o si tiene algún tipo de trabajo esporádico, es decir, los trabajos de por horas o trabajos semanales, etcétera, etcétera, los jornaleros, todo ese tipo de situaciones. Entonces, la tasa de desempleo se conforma de los desempleados, es decir, las personas que no están ocupadas, dividido las personas o la población económicamente activa. La población económicamente activa son las personas que tienen trabajo más las personas que no tienen trabajo pero que efectivamente están buscándolo, es decir, están mandando currículums, están accediendo a las ofertas de trabajo, a los calificados de los diarios, a internet, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pensar que la tasa de desempleados no es solo la persona que no está ocupada o la de empleados no es solo la que está trabajando, sino que una persona que dice que está efectivamente buscando trabajo entra en la tasa de las personas económicamente activas. Y eso está bueno que lo entendamos, no porque esté mal el dato, sino porque está bueno que sepamos cómo se conforman los datos que vemos en general. Otra cosa importante y que tiene que ver con el tipo de análisis que hacemos de los datos, los politólogos, los sociólogos y los economistas cuando entran en los medios de comunicación y nosotros los vemos y lo tomamos como dado sin analizar un poquito más, es que el desempleo, por ejemplo, hay diferentes tipos de desempleo. Está el desempleo estructural, que es aquel desempleo que la estructura de la sociedad y la economía no logra ajustar, es decir, no se ajusta la cantidad de personas que buscan empleo con la cantidad y el tipo de personas que buscan las personas que están ofreciendo empleo y entonces hay un desajuste que no permite que haya un pleno empleo. También están el desempleo cíclico, que son por los ciclos económicos y otras variables. Entonces es importante a veces el mezclar ambas.
Hay una teoría que habla de las mesas separadas y en general en la academia los que son quanti y los que son quali son como dos grupetes aparte que están ahí como peleados y bueno, este es el mejor, este es el más objetivo. Los cuantitativos dan números certeros, los cualitativos dan un poco de interpretación, entonces en realidad, bueno, es lo que dice el investigador, tenemos que ver a ver si realmente es fiable. Ese tipo de peleas o de riñas solemos tener en la academia y hay los team quanti y los team quali. Últimamente está bueno que nos están enseñando en la academia que está bueno juntar los dos y que en realidad no estamos en extremos separados, sino que la idea es dar datos de calidad para poder generar políticas públicas de calidad acorde a las necesidades de la población. Entonces, no solamente es importante ver el número duro de cuántas personas son, sino por qué esas personas están en ese lugar. Una persona, hay tanta cantidad de desempleados, bueno, pero vamos a ver por qué están desempleados y por qué los metemos a todos en la misma bolsa cuando en realidad metimos a desempleados de determinada zona que son desempleados por una situación y un contexto particular que mejorando esa situación, entonces no estaría en ese lugar, sino que capaz que entraría dentro de las personas económicamente activas. Y este tipo de circunstancias, este tipo de amiguismo que tendría que haber entre las dos metodologías, haría que los datos fueran de mayor calidad y eso se vuelca también a que la política y las políticas públicas en general de economía, de trabajo, de salud, de transporte, de lo que sea que necesita la sociedad, sea de mayor calidad. Entonces, si bien hay una carga muy grande de metodología cuantitativa en todas las facultades, últimamente hay un amiguismo o una especie de flexibilización en la cual nos muestran que lo cualitativo es importante no solamente para estudiar los casos, sino también para enriquecer en procesos mixtos de estudio de los procesos en el cual se buscan las causas necesarias y suficientes para que determinado fenómeno se dé y no solamente mirar el resultado y la prospección a futuro. Bueno, yo sé que es algo complejo, sé que no es algo que escuchemos todos los días, entonces capaz que hay como que procesar un poco todo esto, pero lo que quiero que les quede es esto. Cuando ustedes escuchen en algún medio de comunicación que nos hablan de un dato X, que se pregunten de dónde viene, de dónde está. Cuando miran algo en un medio de prensa escrito, por ejemplo, como un periódico, debajo de la tablita, de la grafiquita en la que muestra los empleados, los desempleados, o la tasa de nacimientos o de fallecimientos, etcétera, debajo tiene que haber una descripción de la variable, de cuál fue la metodología que se usó. Tiene que estar claro qué metodología, qué variables se usaron, para qué población, qué cantidad de muestra. Bien, entonces está bueno que empecemos a mirar para por lo menos empezar a filtrar si es fiable o no la información que nos están dando. Bueno, este es mi objetivo, que entre todos podamos empezar a filtrar información que sea o no fiable para que podamos tener información de calidad. Una vez que tengamos información de calidad, nosotros podemos decidir lo que queramos porque ya hemos hablado de que somos personas y que tenemos diferentes ideologías, pensamientos, intereses, educación. La idea es que tengamos información fiable y que aprendamos a identificarla. Una vez que tengamos eso, no es la panacea, pero por lo menos tenemos un terreno enorme ganado. Así que bueno, si tienen dudas específicas, si tienen alguna cosa que preguntar sobre esto, algún ejemplo más o alguna cosa iré echando. Pero quiero que les quede esta base porque está buenísimo que empecemos a entender, a criticar y a mirar con ojo crítico toda la información que nos llega del entorno para poder tener información de calidad. Así que bueno, los espero el próximo jueves. Ahora estamos recuperando un poco estas 2 semanas en las que estuve ausente por los exámenes. El jueves voy a volver a las publicaciones habituales, voy a hacer publicaciones más cortas sobre resúmenes de cosas y luego la versión extendida va a estar en Facebook, en YouTube. Así que bueno, estoy súper contenta de volver a estar con ustedes, a compartir esta información. Recibí un montón de mensajes, estoy teniendo
teniendo un montón de seguidores, de personas que siguen estando interesadas en esto y que me mandan preguntas y que me mandan comentarios. Así que bueno, seguimos estando acá. Mi idea es eso, es acercarles información, todas las dudas que tengan, consultas de lo que sea. Si no se los puedo contestar, les busco la información para que puedan tenerla. Así que bueno, nos vemos acá, intenten compartir, darle like y seguimos por acá en De qué hablamos cuando hablamos de política.